Bendiciones, mis amados. Vamos a continuar con nuestra maravillosa serie del libro de Mateo. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes estas enseñanzas de parte de Dios para que así nosotros podamos ver y entender más claro los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, los seres humanos. Ayer compartíamos de cuando en el nacimiento de Jesús, que vinieron unos reyes del oriente. Esto había sido una promesa dada por Dios a través del profeta Balaán al pueblo de Israel, lo cual decía que veía una estrella, que venía una estrella de David. Esa estrella, los astrólogos del oriente, entonces cuando Cristo nace, Dios los guía a ellos en señal de que Dios está pendiente de lo que Él promete y dice. Dice el versículo 2 lo siguiente, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mostrando Dios que la gente del oriente, estos magos representan a la gente del oriente, el cual vieron la estrella y vinieron a adorarle. Ellos creyeron esa profecía, vinieron a adorarle. ¿Cuál es el objetivo general? Es una enseñanza absoluta de que adoremos al Rey, a la estrella de David, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mis amados hermanos, mire, cuando nosotros no podemos entender las cosas espirituales de Dios, los asuntos espirituales de Dios, los propósitos espirituales de Dios, nosotros vamos a manifestar nuestra parte humana. Este hombre, el rey Herodes, el rey de Israel en ese momento establecido, escucha a estos magos que están hablando de rey, pero por él verlo del punto de vista humano, como él era rey, como somos los seres humanos naturalmente egoístas, no queremos dejar la posición que tenemos, no queremos ver ni siquiera una amenaza de alguien. Y eso se ve hoy día con los presidentes establecidos. No quieren dejar el trono. Eso es la parte humana. Ahora, cuando usted y yo no entendemos los propósitos de Dios, entonces vemos del punto de vista humano y puede traer a nuestra vida estas aberraciones que vino a la vida del rey de Herodes y de todo lo del pueblo, porque ellos no entendían que el rey, el cual Dios había enviado, era el rey de la humanidad, no el rey de una posición, no rey de Israel para gobernarlo, así como hoy día a nosotros nos gobierna nuestro presidente Luis Abinader. No, el rey de tu vida, el rey de mi vida. Y como este hombre, el rey Herodes, estaba desenfocado de lo que son de lo que eran los propósitos de Dios, de lo que era la profecía de Dios, de lo que era la palabra de Dios. Entonces él lo ve como una amenaza para sustituirlo a él. No, mi hermano, usted podía seguir siendo el rey, porque Jesús no vino a tomar un reinado en posición. Eso no quiere decir también a nosotros, un ejemplo, hay unos cuantos versículos que hacen alusión a que nosotros debemos dejar nuestra familia. Un ejemplo, el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hijo, viene por mí, no es digno de ser mi discípulo. Te está mandando Dios a apartarte de tu familia. Te está mandando Dios a olvidarte de tus compromisos familiares. Te está mandando Dios a que tú ¿cómo digo esta palabra? Te desligue de la cosa humana, como humano que tú eres. No, mi hermano, no es eso, no era que Jesús venía a quitarle el reino. Pero eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos cuando
vivimos conforme a la carne. Vemos lo que Dios nos está diciendo como que si fuera que nos está quitando algo a nosotros, y no es eso. Es que nosotros le demos prioridad a las cosas espirituales y vamos a entender que lo que Dios quiere quitar de nosotros es ese mal que mora dentro de nosotros. ¿Cuál? Ese mismo que está manifestando aquí a través del rey Herodes. Dice que se turbó en vez de traer alegría. ¿Por qué? Porque el egocentrismo del ser humano, la ambición del ser humano, el hambre de poder del ser humano, y nada más no en los reyes, se lo estoy hablando que en nosotros, en las pequeñas cosas también, cuando hay un negocio que nosotros lo queremos para nosotros y vemos a otro que está por hacerlo, ahí sale la humanidad. ¿Por qué? Porque usted no está entendiendo que si no es de Dios, probablemente haciéndolo otra gente, ese negocio, lo que te está haciendo un bien, pero no te entra el ego, te entra esa parte humana. Entonces, eso pasó aquí. Dios había enviado al rey de la humanidad, no al rey del pueblo de Israel. Lo que pasa es que Dios con lo secular, con lo que usted y yo conocemos, Él nos habla para que nosotros entendamos las cosas espirituales. Había uno que estaba reinando, sí, es verdad. Y había uno que había que quitarlo, es verdad. Y había uno que tenía que ser sustituido, es verdad. Pero eso era el rey del mal, el gobierno de la maldad, del pecado, de la muerte en la vida suya y en la vida mía. Y a ese fue que Cristo vino a quitar, no solamente de los judíos, sino del mundo. O sea, que lo que Dios te pide que tú tienes que dejar es porque eso te está llevando más allá de lo que son los propósitos y planes de Dios. Y específicamente, el mal usa nuestras emociones, usa a nuestros propios hijos, usa a nuestra propia familia, a nuestros propios familiares, usa nuestro propio compromiso. El mal utiliza todo eso para desenfocarte de Dios. Por eso es que Dios dice que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Qué va a suceder con todas las de abajo? Todas van a caminar de la manera correcta cuando Jesús empiece a gobernar en nosotros y cuando nosotros comencemos a mirar las cosas de Dios. Todo esto es lo que nos está enseñando. Esto simplemente es un relato para que usted y yo aprendamos a cómo son las cosas espirituales. Dice, oyendo esto el rey Herodes, del versículo 3 del capítulo 2 de Mateo, se turbó y toda Jerusalén con él. Oye, para que ustedes vean lo que es el mal. Esa turbación la estamos viendo. Vemos al enemigo, pero usa a la gente. Porque recuérdese que la lucha no es contra carne ni sangre. Esa turbación se manifestó por medio de la gente, porque el enemigo sabía lo que venía, pero por la gente no tener conocimiento de esto, entonces le da rienda suelta a las manifestaciones del enemigo. Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso Dios ya lo había prometido, pero es lo que le estoy diciendo y vuelvo y se la aclaro. Es una profecía de parte de Dios que iba a enviar un Cristo, pero esto es espiritualmente. Y usted me dirá, pero ya yo sé eso. Entonces, aplícalo en tu vida para que tú entiendas que en el momento determinado tú vas a ver la cosa a sí mismo y no lo va a entender espiritual. Y por eso es que hay tanto, porque no sabemos llevar al terreno espiritual lo que estamos leyendo aquí. La Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, simple y llanamente es una ilustración de cómo son las cosas espirituales. Dice el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres de la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Recuérdense que están hablándole aquí al pueblo de Israel, pero esto es para toda la raza humana. Lo que pasa es que Dios tomó al pueblo de Israel
para que a través del pueblo de Israel, las naciones, a la nación de Israel, las naciones pudieran comenzar a conocer al Dios verdadero, creador de todas las cosas. Dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Mis amados hermanos, todos estos movimientos que está dando el rey Herodes son con un objetivo espiritual por dentro. ¿De qué? De matar al niño. Pero ¿dónde está el problema de nosotros? Que si nosotros nos enfocamos en verlo literal como él lo estaba viendo, va a entender que el problema es con el niño. Y el problema es con el mismo que se está manifestando a través de él para tergiversar la profecía que Dios había dado de que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la simiente de la serpiente. Esto es una lucha del bien y el mal, Dios y Satanás. Una lucha. Lo que pasa es que nosotros somos la marioneta. Y si nosotros, los seres humanos, no conocemos las cosas que son de Dios para detener las que son del mal, al final nosotros somos los que vamos a perder en esta batalla, los seres humanos. Es ahí cuando Dios te dice, mira, el camino es por aquí, mi propósito es este, lo que yo quiero es esto. Si usted no sabe irse por ese camino, usted va a recibir las consecuencias. Porque como yo digo, nosotros, de hecho, nosotros los seres humanos estamos formados por agua. Tenemos un 70% de agua. No sé bien de eso. Entonces, nosotros somos como un vaso de agua purificada y un vaso de agua sucia. Cuando el mal nos gobierna, por esa agua sucia se producen gusarapos, se producen mosquitos, se produce pudrefacto, pudrición. Y el agua limpia, minerales que alimentan el cuerpo. Entonces, ¿qué va a producir el mineral? El agua. Minerales para tu cuerpo. Te va a dar vida y salud. Cuando Dios te gobierna. Ahora, cuando te gobierna el mal, entonces tú eres un agua sucia que produce enfermedades, produce incomodidades, produce problemas en tu vida. Eso es lo que somos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo para que ellos, esta agua, esta vida, este corazón, lo limpien y pueda brotar minerales. Espiritualmente esos minerales son vivir una vida de paz, de armonía, de gozo, libre de enfermedades, mis amados hermanos. Esto es una realidad. Vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Todo esto que está aconteciendo aquí, simple y llanamente es la ilustración para que nosotros entendamos lo que se está moviendo dentro de nosotros, de dónde vienen la guerra, los pleitos. Y usted y yo somos los que tenemos la decisión de que reine Dios o de que nos siga reinando el mal para bien de nosotros. Nosotros somos el eje central de la existencia de este mundo. Nosotros los seres humanos. Todo depende de nosotros. Todo en absoluto depende de nosotros. ¿De quién? De nosotros en el sentido de que sea Dios que gobierne nuestras vidas o que sea el mal que gobierne nuestras vidas. Cuando es Dios, todo va a ir bien. Cuando es el mal, todo va a ir mal. El versículo 8 dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y le adore. Usted sabe. Y más adelante vamos a entender más. Era para matarlo. ¿Por qué? Porque eso es el problema de nosotros los seres humanos. No queremos ver al otro avanzar. No queremos ver a más nadie que no seamos nosotros. Y ese que se le estaba manifestando a él de hipocresía, de turbación, de desesperación, ese era el que él tenía que tratar de arrancar de su vida, de su corazón. Dios nos permite que lo veamos para que hoy usted y yo
hagamos la diferencia y venzamos ese mal y dejemos a Dios que gobierne nuestra vida. Dios le bendiga y Dios se le guarde.